Trabajo y felicidad, dos temas que se entrelazan de una manera inevitable. Y yo quiero compartir hoy algunos pensamientos de Bertrand Russell, un lógico, matemático y filósofo de primer orden, difícil de leer a veces, pero que por lo menos tiene una obra que es muy fácil de leer que se llama La conquista de la felicidad. En este libro, Bertrand Russell le dedica un capítulo al problema del trabajo y la felicidad y básicamente, ya quiero adelantarlo, la tesis central de este capítulo es que justamente para la felicidad es importante tener trabajo. Por supuesto que desde el punto de vista político ha sido dicho y escrito más de una vez que el trabajo es fundamental desde el punto de vista de la dignidad del ser humano, porque tener un trabajo implica sustentarse, poder comprarse el pan, mantener una familia, y en eso radica la dignidad del trabajo, en hacer un esfuerzo y mantenerse por sí mismo sin depender en exceso de los demás en este sentido. Pero también, y esto es bueno señalarlo siguiendo a Bertrand Russell, existe una relación fuerte entre trabajo y felicidad. La mayoría de las personas para ser felices necesitan como un requisito ineludible la presencia de un trabajo, porque de otra manera permanecerían completamente aburridas y la existencia se les aparecería como una cosa totalmente insoportable. Paso a leer algunos de estos pensamientos de Bertrand Russell. La mayor parte del trabajo, dice Russell, que casi todo el mundo tiene que hacer, no es nada interesante en sí mismo, pero incluso este tipo de trabajo tiene algunas grandes ventajas. Para empezar, ocupa muchas horas del día sin necesidad de decidir qué vamos a hacer. La mayor parte de la gente, si se la deja libre para ocupar su tiempo a su gusto, se queda indecisa, sin que se le ocurra algo lo bastante agradable como para que valga la pena hacerlo. Esta es una idea que se repite una y otra vez en este capítulo. Las personas, en general, para la mayoría de las personas, es difícil establecerse una rutina, establecerse una actividad, establecerse una tarea y permanecen ociosas, pero además aburridas, si no se abocan justamente a una cosa que los salve de esta circunstancia. Y resulta que esa cosa suele ser normalmente un trabajo. Entonces al ser humano se le va la posibilidad y se le va la necesidad y el trabajo, valga la redundancia, que implica tener que procurarse una cosa que lo distraiga del hastío que provoca la existencia normalmente. Por supuesto que alguien puede decir, déjenme a mí el tiempo libre, que yo voy a hacer lo que quiera durante toda mi vida. Pero esto es relativo porque sabemos que la mayoría de las personas, ¿cuánto tiempo pueden estar ociosas? Unos días, unas semanas, unos meses y finalmente van a tener que tener una tarea a la cual abocarse para no aburrirse y esa tarea normalmente, el problema se ve resuelto de esa manera, es el propio trabajo. La capacidad de saber emplear inteligentemente el tiempo libre es el último producto de la civilización y por el momento hay muy pocas personas que hayan alcanzado este nivel. Tal cual. Gracias a la mejora de la calidad de vida, al avance de la economía, el ser humano tiene mayor calidad de vida en general y tiene más tiempo libre. Antes se trabajaban 15 horas, ahora se puede trabajar 8, incluso menos, o trabajar desde la casa. Esa es la tendencia. Por lo tanto, el tiempo ocioso, el tiempo libre disponible, es mayor. Y por lo tanto, mayor es el desafío para tratar de procurarse tareas que no nos aburran y que nos hagan pasar un buen momento, sí que moramos en el intento. Pero la gente evidentemente no está preparada para esta circunstancia
Y debería tal vez existir dentro del sistema educativo una formación en este sentido. Sigo con Bertrand Russell y sus pensamientos. Exceptuando las personas con iniciativa fuera de lo normal, casi todos prefieren que se les diga lo que tienen que hacer a cada hora del día, siempre que las órdenes no sean muy desagradables. Casi todos los ricos ociosos padecen un aburrimiento insoportable. Es el precio que pagan por librarse de los trabajos penosos. Muchas veces vemos el caso de una persona que tiene resuelto todos los problemas económicos y financieros, que tiene mucho tiempo libre, que se aboca, por ejemplo, a placeres uno tras otro, pero sin encontrar la paz, la tranquilidad y la felicidad, que se le escapa como agua entre las manos. ¿Por qué será? Sigo con Bertrand Russell. El trabajo es deseable ante todo y sobre todo como preventivo del aburrimiento, porque el aburrimiento que uno siente cuando está haciendo un trabajo necesario pero poco interesante no es nada en comparación con el aburrimiento que se siente cuando uno no tiene nada que hacer. Es decir, es preferible el trabajo, aunque aburrido o un poco aburrido, a no hacer nada. Continúo. Casi todos los trabajos propician la satisfacción de matar el tiempo y de ofrecer alguna salida a la ambición, por humilde que sea, y esta satisfacción basta para que incluso el que tiene un trabajo aburrido sea, por término medio, más feliz que el que no lo tiene. Pero cuando el trabajo es interesante, es capaz de proporcionar satisfacciones de un nivel muy superior al mero alivio del tedio. Esto es una cosa obvia. Es mejor tener un trabajo que no tenerlo desde el punto de vista de la felicidad. Pero por supuesto que es mejor tener un trabajo que sea muy estimulante antes que uno que no lo sea. Continúo con Bertrand Russell. Sigamos con esto. Creo que si uno tiene posibilidades de hacer un trabajo que satisfaga sus impulsos constructivos, porque acá está elogiando el trabajo muy estimulante, ese que permite construir, en el sentido más amplio de la palabra construcción. Creo que si uno tiene posibilidades de hacer un trabajo que satisfaga sus impulsos constructivos, sin pasar demasiada hambre, hará bien, desde el punto de vista de su felicidad, en elegir este trabajo antes que otro mucho mejor pagado, pero que no le parezca digno de hacerse. Sin respeto de uno mismo, la felicidad es prácticamente imposible, y el hombre que se avergüenza de su trabajo difícilmente podrá respetarse a sí mismo. Acá está la relación entre trabajo y remuneración. Naturalmente necesitamos un trabajo que pueda satisfacer nuestras necesidades más elementales, procurarnos la comida, la salud, un techo, etc., vacaciones inclusive. Pero evidentemente el dinero no lo es todo. Y si vamos a tener que aceptar un trabajo que nos da más satisfacciones económico-financieras, pero que a su vez nos aburre o que no nos satisface por diferentes motivos, o porque evidentemente no se ven satisfechas nuestras necesidades creativas y constructivas, o como dice Russell, porque nos avergüenza decir que trabajamos de eso, evidentemente la cosa no funciona. Si la persona tiene vergüenza en manifestar cuál es su propio trabajo, entonces algo que está fallando. Es preferible procurarse un trabajo más digno, en el sentido de que sea un trabajo al cual uno le dé satisfacción hacerlo y comentarlo a los demás, aunque ganes eventualmente menos dinero. Acostumbrarse a ver la vida como un todo es un requisito imprescindible para la sabiduría. Estas cosas hay que pensarlas en general, en contexto, en perspectiva. La constancia de los propósitos no basta para hacerlo a uno feliz, pero es una condición casi indispensable para una vida feliz. Lo que quiere decir Bertrand Russell es que no solamente necesitamos el trabajo, sino necesitamos un trabajo no rutinario, aunque es mejor que no tener nada. Necesitamos un trabajo, si fuese posible, donde nos vayamos trazando metas,
propósitos. Necesitamos trabajos con proyectos. Y entonces en el camino de cumplir con esos propósitos, con esos objetivos, con esos proyectos, encontramos en ese camino, si no la felicidad, un requisito que es indudable, necesario para alcanzar la felicidad. Y aquí quiero mencionar más específicamente algo relacionado con la felicidad que pertenece a este libro que se llama La auténtica felicidad de Martin Seligman. Bertrand Russell en este caso actúa como filósofo. Acá tenemos el aporte nuevo de la psicología, es decir, de una ciencia. Y después de haber estudiado y haber hecho un estudio crítico, un análisis crítico de todos los estudios sobre felicidad dentro de la filosofía y afines, Martin Seligman llega a la conclusión que la felicidad se encuentra dentro de los proyectos que se traza el ser humano y también ejercitando las propias habilidades, las habilidades mentales, las habilidades manuales, etc. Cuando uno logra aplicar todas esas habilidades en el contexto de un proyecto y de un propósito, halla la felicidad. Y esta sería la fórmula más acabada, probada por la ciencia, hasta donde puede probar la ciencia, para encontrar la felicidad. Y esto es compatible precisamente con el pensamiento de Bertrand Russell. Compatible también con el pensamiento de Aristóteles, porque Aristóteles decía que la felicidad se encuentra en el ejercicio de las capacidades mentales, morales, etc. Agregaríamos ahora las manuales. Es decir, si uno ejerce como científico, tiene más chances de ser feliz que en otras profesiones. ¿Por qué? Porque se traza una meta, porque ejerce habilidades mentales muy sofisticadas y procedimentales muy sofisticadas, y eventualmente obtendrá el día de mañana algún tipo de satisfacción en ese sentido. Y además puede enmarcar toda su tarea en una filosofía del construir la mejora de la humanidad, etc. En definitiva, Aristóteles está en lo cierto, en el sentido que es compatible con la visión de la psicología y con la visión de Seligman, y Seligman a su vez avala la filosofía de Bertrand Russell, que dice que es fundamental para evitar el hastío, para evitar el aburrimiento, trabajar. La mayoría de las personas necesitan trabajar. Y obviamente si encontramos un trabajo que no sea rutinario, un trabajo en que tenga metas, en el cual podamos proyectar, indudablemente vamos a tener ahí presente un prerequisito muy importante para lograr la felicidad, que es una de las grandes metas del ser humano, no siempre lograda, pero siempre deseada.